Hola habitantes del internet, sean bienvenidos nuevamente a este que es nuestro hermosísimo noticiero, antes que nada, en este aún más hermoso canal que llamamos Odín. Como todas las semanas tenemos un recorrido impresionante, el cual nos llevará esta vez a Colombia, donde analizaremos las acciones del Ejército de Liberación Nacional. Posteriormente nos moveremos a Venezuela para hablar de Nicolás Maduro, sorpresa sorpresa, y de ahí nos moveremos a Perú para poder analizar la situación con la compañía petrolera del país. De ahí nos moveremos a México, donde hablaremos de la captura de 2 camiones llenos de inmigrantes centroamericanos indocumentados. Por último, para nuestra noticia principal, analizaremos las nuevas protestas que se están dando en Chile. Va a ser un gran programa, así que sin más preámbulos que ¡rola intro! Habitantes del internet, viajemos a Colombia, ese país al cual conocemos tanto por sus diálogos de paz con las FARC y con el ELN, y esta vez siguen siendo noticias. Pues durante ya varias semanas se ha anunciado que el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, otra gran fuerza paramilitar con la que cuenta el país, que es un gran problema, iban a iniciar diálogos de paz. Pero hubo un ligero inconveniente. El Ejército de Liberación Nacional secuestró al excongresista colombiano Odín Sánchez. Sí, Odín como el canal, pero sin 2 Ds, casi. Y se habían rehusado a liberarlo hasta que comenzaran los diálogos de paz, a lo cual el gobierno colombiano decidió postergar estas pláticas que tenían como objetivo iniciar el 27 de octubre. Pero ahora Israel Ramírez, el portavoz oficial del ELN, ha anunciado que liberarán al señor Odín Sánchez para poder continuar los diálogos de paz, lo cual refleja varias cosas. Primero, que el ELN está más que dispuesto a liberar a personas para poder iniciar el diálogo de paz. Y segundo, que la paz es lo más importante y por lo que están velando. Al igual que las FARC, el ELN busca negociar un tratado de paz con Colombia, el cual podría llevar a concluir una de las conclusiones más violentas que ha habido el país, y aquí antes que nada lo seguiremos reportando. Ahora viajemos a Venezuela y vamos a hablar de el gobernante favorito de todos, Nicolás Maduro. Pues como ya habíamos mencionado toda la semana pasada, la oposición se encontraba en pláticas estratégicas con el gobierno venezolano para poder ver si se podía llegar a un acuerdo. Pero ahora la oposición ha visto que estas mesas realmente no guían a otras zonas y que solamente están ahí para poder calmar un poco el conflicto político, y han decidido ponerle un poco más de carbón al fuego, al declarar que si el gobierno venezolano no les da una respuesta a sus problemáticas más grandes al final de esta semana, terminarán todas las pláticas entre izquierda y derecha de inmediato. El presidente Nicolás Maduro ha rechazado este ultimátum, el cual tiene como 3 puntos más importantes a resolver. Número 1, el hacer las elecciones presidenciales de manera anticipada para poder quitar a Nicolás Maduro lo antes posible. Número 2, que se liberen a todos los reos políticos que el chavismo mantiene cautivos. Y número 3, y probablemente el más importante, que se sustituya al árbitro electoral y a la Suprema Corte venezolana. Lo que significa esto es que, si bien recordarán, como se le había hecho a la oposición, el CNE, o el Consejo Nacional Electoral Venezolano, había denegado la propuesta para poder hacer un referéndum para quitar a Nicolás Maduro, por lo cual inició un enorme juicio político contra el presidente. Y ahora lo que quiere la oposición es retirar por completo al órgano electoral y reemplazarlo por nuevas personas. Al igual que hacerlo con la Suprema Corte para evitar que Nicolás Maduro tenga algún apoyo si se le vuelve a ser juzgado. Estas son todas las demandas de la Mesa de la Unión Democrática en Venezuela, y solo nos queda esperar ver el resultado de esto, el cual reportaremos aquí en Odín Noticias. Pero ahora viajemos a Perú, donde hablaremos de su empresa petrolera, Petroperú, una de las compañías petroleras más grandes de Latinoamérica, la cual acaba de sufrir un desastre bastante grande. El oleoducto Norperú, perteneciente a la compañía Petroperú, ha recibido daños bastante severos cercanos al poblado de Naranjal. Todo esto fue hecho por terceros que buscan dañar a la empresa de petróleos peruanos. Es una noticia bastante triste, y aquí antes que nada seguiremos cubriendo cómo es que estos terceros seguirán dañando a Petroperú en los días por venir. Ahora regresemos a nuestro bellísimo México, donde tenemos que hablar no de nuestro país en realidad. Como ya muchos sabrán, México sirve como un puente para todos los países centroamericanos en su proceso a llegar a Estados Unidos. En esos procesos, cientos de personas arriesgan su vida por llegar a Estados Unidos con el objetivo de tener una mejor vida.
Tal es el caso de 186 centroamericanos, los cuales fueron interceptados en los estados de Tabasco y Zacatecas. Entre los 186, cabe resaltar que 66 son menores de edad y es bastante triste la situación que ha guiado a que esto ocurra. Es muy triste que nuestra amada Latinoamérica se encuentre en un estado como este y que la gente no le quede otra alternativa más que irse al norte a buscar una mejor oportunidad arriesgando su vida en estas condiciones. Pero ahora ha llegado la hora de nuestra noticia principal. Os recuerden, esto es meramente decorativo, nunca me haría daño a mí ni a nadie más. Sean todos bienvenidos nuevamente a nuestra sección principal y esta vez hablaremos de un país del cual, si no me equivoco, nunca hemos hablado en nuestra sección principal. El bellísimo Chile. La verdad es que me gustaría decir que traigo noticias buenas de Chile, pero la realidad es otra. Miles de personas se han reunido en la capital del país para protestar sobre las pensiones que se pagan en la nación. La protesta se volvió violenta en muy poco tiempo, terminando con 2 camiones incendiados, escuelas tomadas y calles cerradas. A lo cual la policía respondió con cañones de agua y gases lacrimógenos. Inclusive la presidenta Michelle Bachelet ha declarado que estas manifestaciones fueron en su extremo violentas y que en Chile solamente se necesita que la gente se manifieste pacíficamente para que se conozca su opinión. Ahora, yo estoy completamente en contra de las manifestaciones violentas en todas sus expresiones, pero creo que debemos de entender el conflicto antes de poder hacer todos esos testimonios. Esta marcha se dio en conmemoración a los 36 años que se cumplen de una ley aprobada por el ex dirigente Augusto Pinochet, que impuso un régimen militar en Chile, la cual permitía la privatización de las pensiones para jubilados. Lo que quiere decir esto es que las pensiones, las cuales antes eran reguladas y administradas por el Estado, ahora son reguladas por empresas llamadas administradoras de fondos de pensiones. El problema está en que 90.75% de los retirados recibe solo $233 al mes, lo cual es aproximadamente la mitad del salario mínimo del país al mes. Así que sí, esto es un serio problema. La manifestación violenta es injustificable, pero tenemos que entender que hay gente que trabajó toda su vida y ahora se le paga con la mitad de su salario. Eso a mí no me parece justo. Si dijéramos que estos son unos casos aislados sería completamente distinto. Pero estamos hablando de 90% de todos los jubilados. Esto es verdaderamente impresionante. Que al 90% de la gente que trabajó por una nación solamente se le pague menos de la mitad del salario mínimo. Esperemos que la situación en Chile mejore lo antes posible, pero todo lo que pase será reportado aquí en Antes que Nada. Pero bueno, ha llegado la hora de despedirme. Yo soy José Luis Ao Fernández y esto fue Antes que Nada. Ha sido un placer como siempre estar con ustedes. Nos vemos en la próxima. Habitantes del internet.